En este trabajo vamos a referirnos al sistema de coordenadas generalizadas, pero en particular al sistema de coordenadas esférico. Y para esto vamos a describir cómo construir nuestro sistema de coordenadas esférico. Y esto lo hacemos con el siguiente guión que vamos a hacer en GeoGebra. Primeramente, tracemos tres deslizadores enteros que vayan de 0 a 10 y llamémosle U, B y W, en donde la U está asociada a la X, la B está asociada a la y la W está asociada a la Z. Con estos deslizadores vamos a generar un punto A, que está dado como A igual a U, B, W. Así definamos el vector H que vaya del origen al punto A. A este vector vamos a ponerle un letrero en látex que sea PECR y modifiquemos las propiedades de este letrero y vamos a ponerlo en la posición 5,5,7. Hallemos la magnitud de este vector y vamos a llamarle R. Ubiquemos también el punto B en 0,0,W, es decir, está sobre el eje Z. Y además el punto E que va a estar en U, B, 0, es decir, está en el plano XY. Generemos un segmento de recta que vaya del origen de coordenadas hasta E, además de un punto C que solamente esté sobre el eje X. Vamos a verificar también que esta proyección da el mismo valor que R seno de teta. También definamos a los ángulos teta que va del vector hasta el eje Z y el ángulo phi que se mide de la proyección del vector R sobre el plano XY hasta el eje X. Vamos a modificar las propiedades en estilo y tamaño 100 de ambos ángulos y calculemos las componentes del vector H como las componentes de A de la siguiente manera. A sub X es igual a R seno de teta coseno de phi, A sub Y es R seno de teta seno de phi y A sub Z es R coseno de teta. Así, el sistema de coordenadas esféricos se puede formar conociendo la magnitud del vector de posición R y sus ángulos polar, que es el ángulo teta, azimutal, que es el ángulo phi, y bueno, posteriormente vamos a manipular a los deslizadores U y B para ver que cambian del mismo modo que cambian A sub X, A sub Y y A sub Z. Hagamos esto en GeoGebra. Bien, entonces, una vez que ya abrimos una página en blanco de GeoGebra, vamos a poner los elementos que describimos anteriormente. Generamos tres deslizadores U, B y W que vayan de 0 a 10 en incrementos de 1 en 1. Generamos nuestro punto A. Generamos nuestro punto A, pero vemos que no aparece dado que este está en el sistema de coordenadas 3D. Así que abramos nuestra vista 3D y acomodemos la vista gráfica 2. Allá vemos a nuestro punto A. Vamos a cambiar convenientemente a los deslizadores V y W a los valores de 6, 7 y 8. Definamos al vector R que va desde el origen hasta A. Pongámosle un letrero al vector y modifiquemos sus propiedades. Y pongámoslo en la posición 5,5,7.
Hallemos la magnitud del vector h y llamémosle r. Ubiquemos un punto B sobre el eje Z. Ubiquemos la proyección del vector r sobre el plano XY. Uniendo el origen del sistema de coordenadas con el punto E, entonces tenemos la proyección del vector r en el plano XY. Modifiquemos las propiedades de esta proyección y pongámosla de modo punteado. Definamos el ángulo que va desde A hasta el eje Z y llamémosle θ. Generemos un punto C que esté solamente sobre el eje X. Y ahora definamos al ángulo φ como aquel que va desde la proyección sobre el plano XY hasta el eje X. Y modifiquemos las propiedades de los ángulos. En estilo nos vamos hasta el tamaño y le ponemos 100. Hacemos lo mismo con el ángulo φ. Ya también le cambiamos el color. Y entonces ya tenemos allá definidos los ángulos que ubican perfectamente al vector r que va desde el origen hasta el punto A. Propongamos otro modo de medir a A, que es de la siguiente manera. La componente de A en la dirección de X, que le estamos llamando A sub X, es R seno de θ coseno de φ. La componente en la dirección de Y, que le llamamos A sub Y, es R seno de θ seno de φ. Y la componente en Z, que es A sub Z, es R coseno de θ. Vemos que esto nos da exactamente lo mismo que los valores U, B y W. Si por ejemplo nosotros cambiamos los valores de U, veamos qué le pasa al A sub X. Vemos que cambia de la misma manera. ¿Y qué pasa si cambiamos B? Y ahora, ¿qué pasa si cambiamos W? Entonces lo que vemos es que es exactamente lo mismo medir al vector A través de las coordenadas cartesianas U, B y W que medirlo a través de los ángulos θ, φ, además de la magnitud del vector de posición R. Lo que quiere decir que existen dos modos equivalentes de medir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas de coordenadas? Para establecer esto vamos a definir a las coordenadas generalizadas. Así, dado un sistema de coordenadas cartesianas y otro sistema de coordenadas al cual le vamos a llamar generalizado, que está representado con Q1, Q2 y Q3, para los cuales las coordenadas cartesianas son función de dichas coordenadas generalizadas que inicialmente podemos llamar nuestros parámetros. Entonces, la X es una función que depende de Q1, Q2 y Q3. Y es una función que depende de esas mismas coordenadas generalizadas, así como Z depende de los mismos parámetros Q1, Q2 y Q3. Entonces, nuestro vector de posición lo vamos a poder escribir como X, Y, J y ZK. Así, a partir de este vector de posición, vamos a poder encontrar nuestros vectores base de coordenadas generalizadas con la siguiente regla. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar un primer vector base que va a ser la parcial del vector de posición respecto de la primera coordenada generalizada, y eso va a ser igual a un factor de escala multiplicado por el primer vector unitario. Lo mismo va a suceder con B. Entonces B sub 2 es la parcial del vector de posición respecto del siguiente
parámetro o la coordenada generalizada, y eso es el factor de escala h sub 2 por el vector unitario e sub 2. Exactamente sucede lo mismo con b sub 3, se define de la misma manera. Pero entonces estos factores de escala, para que cumplan la condición, tienen que obtener los siguientes valores. Entonces h sub 1 es la magnitud de la parcial del vector de posición respecto de q sub 1. h sub 2 es la magnitud de la parcial del vector de posición respecto de q sub 2, y h sub 3 es igualmente la magnitud de la parcial del vector de posición respecto de q sub 3. Y entonces los vectores unitarios ahora se van a definir como el vector unitario 1, pues es el correspondiente vector base entre su factor de escala. Lo mismo va a suceder para e sub 2 y para e sub 3. Es decir, es una regla. Construir un sistema de coordenadas es hallar factores de escala, vectores base, y a partir de ellos establecer los vectores unitarios. Así que, ya sea en coordenadas esféricas, cilíndricas, paraboloidales, elipsoidales o cualquier otro sistema que pueda ser representado como una superficie, entonces vamos a poder construir nuestro sistema de coordenadas. Dado el sistema de coordenadas esférico, vamos a hallar los factores base, los factores de escala y estos vectores unitarios. Entonces, si conocemos nuestra x en función de r, teta y phi, igualmente conocemos nuestra y y nuestra z, a partir de esta podemos construir nuestro sistema de coordenadas esférico. Entonces, ya tenemos nuestro vector de posición en el sistema de coordenadas esférico. Este es nuestro vector de posición. Hallamos la derivada del vector de posición respecto del primer parámetro. Hallamos su correspondiente factor de escala. Hallamos el siguiente vector base y su correspondiente factor de escala. Hacemos lo mismo para phi. Hallamos el tercer vector base, el tercer factor de escala, y entonces a partir de estos ya podemos construir nuestro sistema de vectores unitarios. ¿Cómo hacemos esto en GeoGebra? Entonces, lo que vamos a hacer en GeoGebra es realmente cambiar el punto de vista. Primero estamos viendo, a partir de las coordenadas cartesianas, estamos generando al punto A. Aquí vamos a hacerlo al revés. A partir de los parámetros r, teta y phi, vamos a construir las coordenadas generalizadas. Entonces vamos a generar tres deslizadores, uno que se llame r, que vaya de 0 a 5, otro que se llame teta, que va de 0 a pi, y otro que se llame phi, que va de 0 a 2pi. Y como ya sabemos, los deslizadores se generan en la vista gráfica 2D, no en la vista gráfica 3D. Entonces, una vez que ya construimos nuestros deslizadores, bueno, pues definimos nuestra h, que es nuestro vector de posición, que es en x, r seno de teta coseno de phi, en y, r seno de teta seno de phi, y en z, r coseno de phi. Igualmente, con la misma definición, solamente que escribiéndolo en mayúsculas, vamos a definir nuestro punto A, que tiene las mismas características. A es igual a r seno de teta coseno de phi, y es igual a r seno de teta seno de phi, r coseno de teta. Y hacemos nuestra superficie. La superficie es exactamente lo mismo que nuestro vector de posición y que nuestro punto. Solamente que ahí le ponemos la dependencia funcional. Entonces, f de r, teta y phi es igual a una superficie en donde la x, pues es la x que tiene el punto y que tiene el vector de posición, lo mismo con la y lo mismo con la z. Solamente que allá, que el comando de superficie necesita la definición de quiénes son los que van a cambiar. Y vamos a decir que cambian teta y phi. Teta ya establecimos que va de 0 a pi, y phi que va de 0 a 2pi. Una vez que ya definimos a la superficie, definimos a un punto B,
que va a ser el vector unitario trasladado hasta el punto A. Y a partir de B, entonces generamos al vector unitario radial. Entonces el vector unitario radial es el vector que va desde A hasta B. Asimismo, generamos nuestro punto C que va a estar en función del vector unitario polar. Entonces este es coseno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi, menos seno de teta. Trasladado este punto hasta A. Así nuestro vector unitario polar es el vector que va desde A hasta C. Definimos también nuestro punto D que va a estar en función del vector unitario azimutal que es menos seno de phi, coseno de phi 0 trasladado hasta el punto A. Y construimos el vector unitario azimutal que es el vector que va desde A hasta D. Entonces esto lo que hace es construirnos en GeoGebra el sistema de coordenadas esférico que cuando se mueve A también se mueve el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas esférico está centrado en A, no en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces abramos nuevamente una página en blanco de GeoGebra y pongamos allá nuestros 3 deslizadores que van a representar a la magnitud del vector R, el ángulo polar y el ángulo azimutal. Abramos nuestra vista 3D, acomodemos la vista gráfica 2D, definamos nuestro vector de posición y vemos que este vector de posición va a cambiar en tanto cambie R. Definamos un punto A que está en el extremo del vector de posición. Definamos la superficie esférica. Y cambiémosle sus propiedades. En color modificamos su opacidad. Lo ponemos en 0 para que sea solo la malla. Podemos darle un zoom para ver más grande la esfera. Tracemos el punto B que va a estar trasladado hasta el punto A. Este realmente nos representa al vector unitario radial. Y quitemos el punto B para nada más ver el vector. Pongamos al punto C, en donde este punto C realmente representa al vector unitario polar y este punto C está trasladado hasta el punto A. Definamos al vector polar como aquel que va desde A hasta C y quitemos al punto C. Definamos al punto D, que es realmente el vector unitario azimutal, pero que está trasladado hasta el punto A. Y definamos al vector unitario azimutal como el vector que va desde A hasta D. Quitamos al punto D. Y entonces tenemos definido ya nuestro sistema de coordenadas unitario esférico. Por el modo de construcción, si se mueve el punto A, entonces también se mueve el sistema de vectores esféricos.
Así, el sistema de vectores esféricos es un sistema móvil que se ubica en la superficie de una esfera de radio r y ángulos polar, θ y azimutal φ. Asimismo, se puede construir cualquier sistema de coordenadas móviles siguiendo las mismas reglas que utilizamos acá.